Yo conocí la marihuana a los 13 años, pero conocí la gasolina a los 11 años. Yo empecé a consumir gasolina cuando tenía 11 años, porque un primo me enseñó. Él cogía una media y pues compraba gasolina en un tarro en las gasolineras. Shari, ¿cómo se termina metida en las drogas cuando creciste siendo una niña soñadora en el campo? A lo largo de mi niñez, cuando tienes una familia un poco disfuncional y falta de ese cariño o de esa atención que todo niño necesita cuando está en su edad de 10 o 11 años. Ahí fue cuando yo empecé a buscar atención en otros lugares y empecé a conocer chicos, niños de la misma edad mía, tenían entre 11, 12 años. También tenía unos primos que tenían como entre 14 o 15 años y ellos ya estaban consumiendo. Ellos lo hacían y yo pensaba de pronto de que era chévere. Me gustaba como el mundo que ellos estaban viviendo, porque eran unos niños que hacían lo que querían. Yo toqué fondo a las malas. Terminé metida en las drogas, rodeada de entornos peligrosos y atrapada en una relación tóxica donde estuve retenida contra mi voluntad. Llegué a un centro de rehabilitación sintiéndome vacía, sin propósito y con el alma rota, hasta que decidí hacerme responsable de mi historia. Y la actuación me salvó la vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos Digitales. Hoy tenemos una gran invitada, Shari Sotelo, quien nos va a contar un poco de su historia. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál fue el momento exacto en que te diste cuenta que estabas retenida en contra de tu voluntad? Cuando estaba en un cuarto con mis amigas y el cuarto era oscuro, estábamos con más chicos, habían como 6 hombres y 2 amigas, yo. En ese momento Mateo me dice, no te voy a dejar salir. Y yo vi la cara de él, era muy oscuro, había humo por todo lado porque estaban fumando marihuana. Y se empezó a reír como loco, parecía el demonio. Y yo dije, esto es en serio. Él me quitó el celular, me lo rapó y me estaba amenazando con un arma. Y se reían, todos se reían de nosotras. Ahí fue cuando yo dije, pues, y también se secreteaban entre ellos. Entonces eso empezó a generar mucho miedo y mucha tensión, porque él ya tenía antecedentes pasados y también conocía de lo que él podía ser capaz. Entonces en ese momento dije, esto no es un juego, esto es en serio. Y miré a mis amigas como estamos secuestradas y me dio muchísimo miedo. Tenía demasiado miedo cuando las horas pasaban y no había como una respuesta de él. En medio de este peligro con tu expareja, ¿cuál fue el minuto donde dijiste, si no salgo de aquí hoy, me voy a morir? Cuando Mateo dijo a las 4 de la mañana y yo dije como, ¿a las 4 de la mañana qué? Pero obviamente no se lo dije a él, sino en mi mente yo decía como, ¿a las 4 de la mañana qué? Y claro, y mirábamos la hora, eran las 2:30 y los minutos eran eternos. Recuerdo que yo tenía ganas de orinar, obviamente porque el baño quedaba afuera. Y yo dije, pues si él me deja salir al baño, yo me puedo ir. Cuando le dije a Mateo, tengo ganas de ir al baño, y me mandó traer una caneca, y al lado había un cuartico pequeñño, y ahí tuve pues que hacer mis necesidades. Entonces yo dije, no, esto es en serio, o sea, esto es en serio. Aparte, como les digo, había un cuarto pequeño y había unos costales. No sé si de pronto él estaba también jugando como con mi imaginación, con mi mente, y estaban hablando como de cosas entre ellos que habían pasado días antes de un chico que había desaparecido. No sabía si ellos nos estaban metiendo miedo o si realmente era verdad todo lo que estaban hablando, y yo decía, pero yo en qué momento me metí con este hombre tan loco. Entonces ahí fue cuando yo empecé a temer por mi vida, porque al pasar las horas y ver que él no bajaba, o sea, pues si es un chiste, obviamente a las 2 horas es como, ay, Charilla, esto es un chiste, pero pasaban las horas y él seguía como en la misma tónica y yo dije, no, realmente ya empezamos a gritar, a llorar, yo le dije, ya Mateo, por favor, déjanos ir, te lo ruego, por favor, hablemos, no sé qué, y empecé a subir la voz porque en la casa de al lado es la casa de ellos, para que el papá nos escuchara. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente el día que cruzaste la puerta del centro de rehabilitación? Había perdido muchas cosas que tal vez no había aprovechado. Recuerdo que cuando mi mamá me dijo que me iba a internar, yo le dije, me parece la mejor opción, pero yo no quiero estar con ustedes. Yo no soy feliz viviendo acá en esta casa. Así que si me interno, a mí no me importa, fue lo que le dije en su momento. Cuando pasé
esa puerta y vi que ella se quedó atrás y yo seguí. Ahí sentí que mi vida literalmente se había ido. ¿Qué fue lo más duro que miraste al espejo desnudada en todas tus máscaras y adicciones? Una niña completamente sola. Una niña destruida que desde pequeña se dijo muchas cosas y en su adolescencia se las creyó todas. Y dije, en este momento estoy rodeada de personas en un entorno que no quiero, con amistades que no me funcionan, haciendo lo que no me hace feliz, porque sentía un vacío profundo. Miraba mis ojos y yo no me reconocía. Había tanta tristeza en mí que la niña que era no la reconocía. Sharik, creciste en un contraste muy bello entre el campo y la ciudad, siendo una niña muy soñadora, pero mencionas que viviste la ausencia emocional de tus padres. ¿Qué marcó esa soledad, tu forma de ver el mundo desde tan pequeña? Cuando uno es niño, hace muchas ideas y cuentos en su cabeza y tiene una realidad, y a veces cuando en medio de las circunstancias y de la vida y de pasar los años, eso se empieza a desdibujar. El castillo que había se empezó a desdibujar y la manera en la que mirabas a papá, y la manera en la que mirabas a mamá. Claramente mi papá para mí era mi héroe y hubieron momentos donde quise que estuviera, pero nunca estuvo. Hubieron momentos también donde quise que mamá estuviera y no estuvo porque tenían que salir a trabajar. Pero como uno es un niño, no entiende. Entonces ahí es donde empiezan como más esos pensamientos a decirte, papá y mamá no están porque no te quieren, porque no eres suficiente. Entonces ahí es cuando, si tú dices, si papá y mamá no te protegen, ¿quién te va a proteger? Nadie te va a proteger. Cuando empiezan las críticas de la familia, claramente, entonces porque fui una niña muy rebelde y siempre estuve rodeada de mucha crítica, porque actuaba de una manera que se puede decir que era anormal o una niña loca. Que yo miro a las niñas hoy en día y no hacen ese tipo de cosas que yo hacía. Y estoy segura que aún con los años que tengo, puedo decir que era una niña que estaba llamando la atención, pero que nunca la escucharon. En esta infancia empezaste a creer que no eras suficiente y que la felicidad no era para ti. ¿Tu mente era un refugio para crear historias o el primer lugar donde empezaste a sabotear? Mi mente era un lugar donde me saboteaba constantemente, todo el tiempo. No recuerdo una sola palabra que me haya dicho bonita o que me hayan dicho bonita en mi adolescencia. Todas las palabras que me decía y que me dijeron era que no iba a poder, que no era capaz, que no merecía, que no me lo había ganado. Y cuando empecé a construir historias fue una etapa un poco más adelante, cuando entré a estudiar actuación, que tantas cosas que habían reprimidas se empezaron a convertir en cartas o en personajes. Dentro de este proceso, cuando estuviste en el centro internada, nos contabas que tuviste un encuentro espiritual profundo. ¿Cómo se conoce a Dios cuando estás encerrada en el punto más bajo de tu vida? Estaba en un centro de rehabilitación cristiana y ahí recuerdo que ponían alabanzas de Dios todos los días, en la mañana, antes del desayuno, y veía cómo las chicas empezaban a llorar. Y hubo un momento que recuerdo que había un salón y ahí nos ponían a orar a todas, pusieron música y yo sentí como a mí me tocó el Espíritu Santo, porque me dio mucho escalofrío, incluso me está pasando en este momento, que yo ya puedo sentir la presencia de Dios. Y yo dije, wow, a mí esto no me había pasado nunca. Y empecé a llorar tanto, muchísimo, que suponía que era Dios. Entonces a mí me empezaron a hablar de un Dios totalmente diferente, porque yo conocía un Dios castigador, un Dios que juzga. Pero el Dios del que me hablaron allá era un Dios de amor, era un Dios de restauración. Empecé a leer la Biblia y yo nunca había tenido una Biblia, esa fue mi primer Biblia, mi mamá me la compró y yo dije, ¿cuántos versículos hay en la Biblia de amor? Y ahí fue cuando yo empecé a sentir cosas totalmente diferentes y allá
dentro del internado, en un momento que estábamos orando, me llegó como una revelación y dije, yo recuerdo que yo quería ser actriz, a mí me gustaba actuar cuando pequeña y dije, cuando yo salga del internado, yo quiero estudiar actuación y quiero estudiar modelaje. Y ahí fue cuando llegó esa revelación muy bonita. ¿Cuál es el mito más grande que la gente cree sobre estudiar actuación? ¿Y cuál es la cruda realidad de usar el arte como una terapia para reconstruirse por dentro? De que la actuación se hace para ser famosos, que estudiar actuación es buscar fama. Y tal vez uno se puede creer eso al principio, pero luego nos damos cuenta de que hay algo más allá. De que para actuar necesitamos desnudarnos y necesitamos que haya alma. No podemos actuar con ego, porque el ego no nos deja hacer verdad. Entonces, en medio de tantas cosas, cuando empezamos a adentrarnos en la actuación y nos enseñan tantas técnicas que muchas veces nos dicen como, ¿por qué te da miedo actuar? ¿Por qué te da miedo hacer cierto personaje? Claramente porque hay juicio, hay comparación, hay falta de identidad, hay miedos. ¿Qué es lo que nosotros estamos protegiendo? El ego siempre está protegiendo algo. Pero hay un momento donde, por eso la actuación, el teatro tiene dos máscaras, la feliz y la triste. Porque relativamente se trata de eso. ¿Quién eres tú en el escenario? Pero ¿quién eres tú cuando te bajas del escenario? Y el arte transforma. El arte puede sanar. Si nosotros somos conscientes y actuamos con conciencia, actuamos con verdad y actuamos para impactar, porque hay un momento donde el ego, porque está el personaje y estamos nosotros, pero a veces el personaje se sube y nosotros estamos acá. Entonces, claro, el personaje alcanza la fama, pero la persona está acá. Por eso a veces nos sentimos vacíos, sin propósito, porque está bien querer ser famosos, está bien querer tener reconocimiento, pero necesitamos subir así, estar nivelados. Que cuando el personaje suba, la persona también, y los dos están arriba. Actuar con propósito, actuar para impactar el mundo, para llevar un mensaje, para transmitir, para llevar amor, para restaurar, para transformar. De eso se trata la actuación, de eso se trata ser artista, de eso se trata estar siempre frente a una cámara. Fundaste la escuela Casa de Artistas en Bogotá. ¿Qué es lo que intentas darle a los jóvenes hoy en esa academia que a ti te hizo falta cuando estabas creciendo? Casa de Artistas es un lugar donde yo siempre digo, el que entra por esa puerta no sale igual, porque damos una verdadera transformación. Para mí es muy importante no solamente enseñar técnica, sino enseñar valores. Todo artista debería tener valores, valores de la entrega, de la presencia, de la excelencia, el trabajo de crear un personaje, el respeto que se debe tener por un personaje, el respeto que se debe tener por el aprendizaje. Eso es muy importante. Nosotros enseñamos acá valores y damos oportunidades a las personas que de pronto sienten que no tienen esa oportunidad. Nosotros les enseñamos sobre identidad. Primero empezamos a trabajar en ellos, quiénes son ellos, para que de lo que ellos son, poder llegar al personaje. Con el ego no se puede crear un personaje. Con ego no hay verdad. Necesitamos desnudar el alma y ser nosotros mismos y ellos estar en un espacio totalmente cómodos, totalmente relajados, para que ellos puedan sacar esas herramientas, y esas herramientas son sus vivencias, esas herramientas son sus emociones. Por eso es que el trabajo del actor, el trabajo de un modelo, el trabajo de un cantante se debe respetar tanto, que nosotros los mismos artistas debemos de ser tan conscientes, el despertar la conciencia. Y aquí en Casa de Artistas también lo trabajamos. Como actriz, escritora y conferencista, hoy inspiras a muchos. ¿Qué máscara te exige ponerte el mundo profesional hoy en día? ¿Y quién es verdaderamente Sharik Sotelo cuando se apagan las luces de la escuela y te quedas a solas con tu fe? Una mujer fuerte, que no se rinde por nada, que tiene un carácter demasiado fuerte, pero detrás de ese carácter demasiado fuerte hay una mujer muy sensible. Hay una mujer que dice, Señor, yo ya no puedo más. Si tú no estás conmigo, si tú no vienes conmigo, yo no puedo. O si tú no me llevas, si tú no caminas conmigo, yo no quiero ir, porque ya sé lo que es caminar sin ti.
y no quiero. El estar sola, el estar aislada, el encontrarse, eso también ha sido esa parte muy retadora para mí como artista y para mí como persona. Y creo que he tenido que pagar muchos precios. Y cuando hablo de precios no hablo de dinero, sino hablo de todo lo que yo he dejado por el arte. Las identidades que he dejado por el arte, los patrones que he dejado por el arte, las creencias, el soltar, porque es muy difícil, pero no es imposible. Pero lo que más me gusta también es que soy una mujer que en este momento ya no me doy palo, sino me abrazo fuertemente y me hablo tan bonito y no necesito que nadie esté para que me diga palabras bonitas, sino que las escucho de Dios, las escucho en mi interior. ¿Quieres proyectar tu carrera hacia el cine de acción en Colombia? Elegiste el género de acción porque refleja la fuerza física que tuviste que desarrollar para sobrevivir a tu propio pasado. Me encanta el cine de acción porque siento que realmente esa actriz que quiere hacer cine de acción. Hay una mujer que se levantó en medio de la nada y que dice, yo puedo hacer coreografías con hombres, yo puedo hacer cosas que los hombres pueden hacer, yo puedo hacer cosas que que la industria me dice que no puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo me puedo preparar. Y hay mucha fuerza y hay mucha carga. Entonces algunos personajes, esa Shari, lo que yo le doy, tiene mucha carga para algunos personajes que la televisión me da. Y no, yo voy a hacer cine de acción. Yo necesito adrenalina, yo necesito tener miedo, yo necesito enfrentarme, yo necesito pelear. Porque yo siento que soy una guerrera, que todo el tiempo estoy peleando, que todo el tiempo estoy avanzando, que siempre salgo victoriosa. Por eso en medio de todas las historias que escribo de acción, siempre hay una mujer que está hablando de resiliencia, que siempre está hablando de la superación, que está hablando de el ser mejor, el salvar personas, de ayudar. Entonces realmente detrás de un sueño hay una gran historia. Si mañana te dieran el papel de tu vida en el cine de acción, pero te exigiera alejarte de tu fe por un tiempo, ¿aceptarías el contrato? No lo haría, porque todo lo que yo hago, lo hago por un bien mayor. Y sé lo que es alimentar el ego. Y estoy cansada, estoy de alimentarlo. Y yo lo que quiero en este momento es todo el tiempo alimentar mi espíritu. Si tengo que decir no, voy a decir que no. Porque yo sé lo que tiene propósito, que tengo un propósito y un llamado demasiado grande en medio del cine, en medio de la transformación de los seres humanos y del contar historias. Pero no voy a dejar mi fe, porque mi fe es mi vehículo. Mi fe es lo que me ha llevado, lo que me va a llevar y me ha traído hasta acá en este momento. Si yo dejo mi fe, yo no sería lo mismo. Final de tu viaje, cuando las luces de este set se apaguen, ¿cuál es la lección más cruda que aprendiste a golpes y que quieres que resuene como un eco en la vida de la gente? Que no se necesitan tantos errores para aprender. Que muchas veces tuvimos espejos, pero por querer enfrentarnos a la vida y por querer demostrar, nos estrellamos una y otra vez y otra vez. Y tocamos fondo tan fuerte de 1000 maneras. Pero siento que es importante tener una buena persona, sea un escritor, sea un influencer, sea un artista o tu papá, escuchar de los buenos consejos, escuchar de un podcast que te dice, no lo hagas, no te vayas por ahí, eso te va a traer problemas, eso no es para ti. Incluso dentro de nosotros algo que se llama la intuición y él nos dice en qué momento está bien y en qué momento no. Aprendamos a escucharla, porque todo el tiempo nosotros no tenemos la razón. Si un joven nos está viendo hoy desde un entorno vulnerable, atrapado en las adicciones o sintiendo que su vida no tiene dirección, ¿cuál es esa verdad sin filtros que necesita escuchar de ti para empezar a reconstruirse hoy mismo? Que se canse de lo mismo, que se canse de la historia, se canse de vivir eso por tantos años y que diga, yo estoy cansado de esto. No importa en el entorno en el que esté, no importa en el lugar en el que esté, sino que tome una decisión con determinación y diga, yo ya no voy a repetir más historias de mi pasado, de mi familia. A partir de ahora, yo voy a construir una historia nueva, cueste lo que me cueste, porque nadie está diciendo que es fácil,
pero se puede lograr. La actuación no se trata de fingir ser alguien más. Se trata de tener el valor de descubrir quién eres realmente a través de tus cicatrices. Sharik nos demostró que hoy no importa qué tan oscuro sea el lugar donde estés encerrado, siempre es posible redireccionar tu vida con disciplina, conciencia y fe. Si esta historia de redención te sacudió el alma, suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué herramienta estás usando hoy para sanar tu propio pasado. Esto fue Ecos Digitales. No olvides visitar nuestros nuevos capítulos y el contenido de valor que tenemos para ti en este gran canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es lo que queda después de la grabación de un podcast. Un caos. ¿Cómo te pareció esta experiencia? Mega espectacular, fue muy confrontadora. O sea, no me esperaba, muchas preguntas realmente no me las esperaba, quedé como, no, por favor, no, eso no lo voy a decir, bueno, está bien, voy a decir. Entonces fue como muy confrontador, pero muy liberador. Realmente siento que me encantan estos espacios y me encantan este tipo de programas donde realmente hay voces para muchas personas, para contar historias. Bueno, cuando vengan a Casa de Artistas se van a encontrar con todo esto, estamos organizando otra vez, 3, ¿pero digo así? ¿Sí? Ok. 3, 2, 1. Cuando vengan a Casa de Artistas se van a encontrar con este cuadro y ustedes van a decir, wow, él es Sharik, sí, ella soy yo. Este cuadro es muy bonito, me lo tomó mi amiga Valentina y siento que tiene muchísimo de mí, ¿no? Tiene mucho carácter, por eso me gusta mucho, quise plasmarlo acá. Realmente admiro mucho la mujer que hay ahí y a veces como que cuando todos se van, yo quedo en ese sofá, así, literal. Así. Entonces me quedo viendo el cuadro. Cuando la vida no se fue tan bien como nosotros pensamos, yo me quedo viendo el cuadro y qué bonito que cada uno tengamos como un cuadro en nuestra casa. Oiga, sí, saquen la mejor foto que tengan, pónganla en su casa y cada vez que sientan que la vida no está como de pronto tan bien, ustedes digan, uff, ese soy yo. Entonces, bueno, todo esto es Casa de Artistas. Estamos remodelando, organizando muchas cosas y les quiero mostrar que tengo un cuadro súper bonito. A Rocky. Bueno, Sylvester Stallone es mi actor favorito. Siento que es un ser humano increíble. Si ustedes no saben, Rocky Balboa es una película cristiana. O sea, nadie sabe, literalmente. Pero todo lo que se basa y los valores que él usó para construir Rocky realmente están escritos en la Biblia. Entonces, amo a Sylvester Stallone, amo a Rocky por la historia, por el actor que es, por el personaje que es y esa enseñanza tan bonita que nos deja, ¿no? Que no importa qué tan fuerte golpeas, sino lo que realmente importa es cuántos golpes puedes recibir. O sea, creo que esta historia de Sylvester Stallone va a estar durante muchísimos años y nos ha dejado un legado bastante grande en la historia del cine. Este es el backstage antes de nuestra grabación. Bueno, estamos en la Casa de Artistas y vamos a saber qué es lo que le gusta a Sharik leer. A mí me encanta. A mí me encanta mucho homenajes. Eso no lo vas a poner, ¿no? Es que ya después yo. Porque subiste eso, Leo. Ok. Me encanta muchísimo el cine. Demasiado. Un montón. Tengo varios de Konstantin Stanislavski. Tengo la construcción del personaje. Un actor se prepara también. Pero Conversaciones con Dios, es mi favorito. Realmente me enseñó mucho de un Dios que es amor, de un Dios que no tiene religión, que no importa la religión. Y hay muchas cosas reveladoras, así que tienen que leerlo, eso te pone la mente así, o sea, te expande la mente un montón y uno deja de creer como tantas cosas que van diciendo como ese tema de creencias que tiene la gente, pero nunca se ponen a leer un libro realmente. Entonces siento que hay que aprender mucho de los libros. Me encanta también muchísimo de Ingrid Betancourt, fue la historia cuando Ingrid estaba secuestrada. O sea, me encanta leer mucho el tema de secuestros y todo este tema. Me encanta también mucho la psicología, el dinero. Qué chévere estudiar de finanzas, qué chévere estudiar el cerebro y sobre todo cómo traer el dinero, ¿no? Entonces creo que necesitamos información de todo y para todo. Y yo no soy una loquita por la espiritualidad. Este libro también me ha despertado muchísimo, tiene demasiados secretos. Y para terminar, algo que hablo muchísimo, un montón, está viejito, es El ego es el enemigo.
Este libro es uno de los libros, de los primeros libros que yo me leí, pero es espectacular, o sea, creo que me ha enseñado muchísimo. Yo tenía un ego bastante alto, todavía lo tengo, no mentiras. Realmente este libro me enseñó muchísimo a controlar mucho mi ego, porque el ego es como un caballito, como que él se pone brioso y uno tiene que tenerlo ahí como, espera, sí, no todo el tiempo hay que tenerlo ahí. Entonces siento que este libro me ayudó un montón a entender el ego, ¿no? A decir, oye, ya sé por qué yo actúo así, ya sé por qué me molesta tanto que digan eso, o por qué grito acá, o por qué sí. Entonces, este libro enseña muchísimo, creo que se lo tienen que leer.